¿Se escucha correctamente? Sí, te escuchamos. Gracias. Bien, buenas tardes con todos. La temática del día, guardando relación con la temática anterior, se trata sobre dos conceptos. En realidad hay varios conceptos que se van a tocar, ¿no? Pero todos centrados hacia el kit del asunto, o la razón, o la esencia del asunto, que son los recursos y las demandas laborales. Sí, en psicología tenemos las diversas teorías de la motivación, qué es lo que impulsa, qué es lo que mueve a las personas a hacer determinada cosa, a ir de un punto B hacia un punto A o viceversa, ¿no? Entonces, hacia allá, ¿no? Recursos y demandas laborales. Vamos a ver primero enmarcar el tema del contexto, un marco teórico y cuáles son las intervenciones para poder incrementar estos recursos y estas demandas, o sobre todo el concepto principal que enmarca los recursos y las demandas laborales, que es el engagement. 18 horas. Primero, hay que saber que la sociedad en la que vivimos es diferente en cuanto a tecnología, y esta tecnología ha impulsado diferentes hábitos, diferentes comportamientos en las personas. Hace unas semanas atrás, en una conferencia sobre transformación digital, recordábamos juntos en el diálogo una gran frase de Elton Mayo, ¿no? Donde esta frase dictaba así: mm, ojalá nuestras habilidades sociales avanzaran a la misma velocidad que avanza la tecnología. Y con esta frase, dicha en aquella época, ah, no era el único que hablaba sobre ese tema, sobre las habilidades sociales, sobre este aspecto. Ah, y en realidad, habiendo mencionado eso en aquella época y en la actualidad, no es algo nuevo. Solo que lamentablemente, si una organización, por lograr el objetivo, no recorre el camino adecuado para llegar a él, pues obviamente, por tomar caminos ligeros o más cortos, puede que se dé cuenta de las diversas dificultades que subyacen si no se considera al principal factor dentro de la cadena de trabajo, que son las personas, ¿sí? Y eso lo podemos ver desde la agricultura, la industria pesada, las diferentes industrias que han sido movidas por la tecnología, la creación tecnológica, ¿sí? Y ese tipo de industrias, o estas industrias, el avance de la tecnología va creando nuevos contextos, va movilizando los contextos macro, los contextos en las organizaciones y los contextos individuales, ¿sí? Los requisitos de las mismas personas, no, nuestras necesidades no son las mismas que en el pasado, o mejor dicho, son las mismas, sin embargo, no se manifiestan en los mismos objetos para cubrir dichas necesidades, ¿sí? Lo podemos ver desde la economía, la política, completamente distinta de los años 90, de los años 80. Eh, Tener una empresa en esa época no era lo mismo que tenerla en el contexto actual, sobre todo que estamos en un contexto de pandemia global, ¿no? Y eso afecta íntimamente el contexto laboral, ¿sí? O sea, las empresas en estos momentos están preguntándose cómo hago para sobrevivir a esta crisis. Hay otras que obviamente no, porque dado el core de negocio o el rubro de negocio al cual se dedican, pues están viendo efectos de bonanza, mientras que otros, pues para nada, ¿no? Dentro de este contexto, podemos ver algo
que sí ha cambiado, que es la intensificación y el contenido del trabajo, ¿sí? Hoy día, ¿no? Hoy, si vemos hacia atrás, los puestos de trabajo mm, eran más específicos, es decir, realizabas esa cosa y esa cosa determinada tenías que hacer. Hoy en día no, ¿no? Por eso hay memes y ustedes los habrán visto, donde dice se necesita, no sé, pues, ingeniero de sistemas con 6 gemas del infinito, que haya ganado una medalla olímpica y etcétera, porque de una u otra forma los grupos generacionales actuales así perciben los requisitos laborales si alguien quiere postular a un puesto vacante en un centro laboral, ¿no? Entonces, hoy en día el trabajo se intensifica. Si bien el contenido del trabajo ya no implica un trabajo físico en realidad o un esfuerzo físico, porque como hemos visto, eh, ya no estamos en los tiempos de la agricultura, ya no estamos en el tiempo de la industria. Conforme la tecnología ha ido avanzando, la máquina ha ido reemplazando a la fuerza de trabajo de las personas, pero ahora nos estamos dando cuenta que no solo va en dirección a reemplazar la fuerza, sino también la capacidad mental para resolver problemas que tiene la tecnología con respecto a las personas, ¿no? Y también, como era el tema de transformación digital de la cual les hablaba, hablábamos acerca de la inteligencia artificial y cómo en unos 5 años tal vez, y siendo más optimista en unos 10 años, puede reemplazar hasta el rol del psicólogo, incluso clínico y cualquier otro rol que tenga que ver también con inteligencia emocional, dado el rápido aprendizaje de la inteligencia artificial. Entonces, el contenido de trabajo para las personas ahora es más mental, más emocional, a diferencia de años anteriores donde era más físico. La sociedad va cambiando, ¿no? Tenemos que anteriormente las organizaciones se manejaba una sola cultura. Ahora tenemos, o sea, una organización puede contratar a personas que son de diferentes países, ¿no? Aquí mismo en Perú podemos tener personas trabajando de diferentes microculturas peruanas, ¿no? Hemos visto y la pandemia ha revelado que no es lo mismo comunicar decisiones de gobierno para la costa como para la selva, por ejemplo, ¿no? Vemos otros aspectos como que antes pensábamos que el trabajo era para toda la vida, sin embargo, hoy día ya no, hoy día nos aburrimos constantemente si nos mantenemos en un puesto de trabajo. Normalmente podemos cambiar de trabajo cada 2 años. Las demandas físicas de las cuales ya les hablaba, ¿no? Las demandas mentales ahora son mayores y las emocionales también. Otro contexto en el cual se enmarca estos conceptos, ¿no? El engagement y del cual parte la teoría social de los recursos y demandas laborales es la psicología positiva, ya no solo en identificar aquellos aspectos de la psique enferma de las personas, sino también observar que estas personas tienen fortalezas y que si se identifican y se amplifican estas fortalezas, podemos obtener una persona que mejora continuamente, ¿sí? Ahora, solo para recalcar este aspecto, ¿no? La psicología positiva resalta bastante este hecho. No venimos a reemplazar la psicología o los avances de la psicología hasta ahora, ¿no? Lo que vienen es a complementar, porque a veces se piensa eso, ¿no? Que se reemplaza, ¿no? Ahora, ¿cómo es que surge el concepto de recursos y demandas laborales o los conceptos de recursos y demandas laborales? Todo parte con el concepto de engagement, ¿sí? Eh, para el doctor Eugenio Garrido, engagement se puede traducir como vinculación personal. Sí, esta parte es muy importante porque a veces he escuchado que traducen engagement o definen engagement
como compromiso organizacional u otra variable que no tiene que ver para nada con engagement, ¿sí? Y ese es el primer teórico atrevido que dice engagement podría traducirse como vinculación personal, pero en realidad los más entendidos o las personas que todavía viven, o João Félix, Alanova, Bakker, que son los que inician con el término de engagement, ni siquiera se atreven a traducirlo. ¿Sí? Ellos prefieren definir el término engagement tal y como está, ¿no? Sin traducirlo, ¿no? Como un estado psicológico positivo que se relaciona con el trabajo y que se caracteriza por vigor, dedicación y absorción o concentración. Vigor que tiene que ver con la fuerza, dedicación que tiene que ver con el esfuerzo mental y absorción y concentración que también tiene que ver con esfuerzo mental, pero con un componente emocional entregado al trabajo. Entonces, un trabajador engaged puede tener las siguientes características o competencias: curiosidad, voluntad de aprendizaje, mente abierta, autoeficacia, autocontrol, iniciativa personal, proactividad, energía, inteligencia emocional, optimismo, esperanza, vigilancia, creatividad, innovación, gestión del tiempo, negociación, habilidades sociales, interpersonales y de comunicación. ¿Sí? Solo que este término, que es muy joven en realidad, desde los años 90 aproximadamente hacia adelante, cuando se comienza a hacer investigaciones sobre esto, pues rápidamente hay quienes quieren aprovechar y lucrar. Y lo hemos visto, ¿no? En la actualidad salió sobre algún tipo de medicamento que supuestamente ayudaba a combatir el virus de la pandemia actual, pues cuántos no se han aprovechado de eso y han vendido algún tipo de medicamento que al final podía causar la muerte en otras personas, ¿no? Y entonces, de igual forma, algunas consultoras utilizaron el término para poder lucrar con esto, ¿no? Y se identificó pues que los instrumentos que utilizaban no tenían ni validez, ni correlación, ni fiabilidad, y menos tenían una operacionalización adecuada. Por eso tengan cuidado cuando les digan que engagement es igual a compromiso organizacional o satisfacción organizacional o algún otro concepto. Y es por eso que estos estudiosos, Alanova, Chaufel y Bakker, el equipo de la UON, de la UGI en España, y tienen una página web donde tienen todos sus documentos de investigaciones para libre lectura de las personas, ¿no? Y eso es muy importante porque uno puede observar el método que utilizaron para sus investigaciones y ahí reside la importancia, porque podemos nosotros replicar esas mismas investigaciones, adecuarlas a nuestro contexto y observar pues que no hubo un mal uso o un uso inadecuado durante la investigación sobre este término, ¿no? Entonces ellos identificaron que había una relación entre el síndrome del quemador y el engagement, ¿no? Sin embargo, pues un engagement no presenta las otras dos condiciones del síndrome del quemado, como son agotamiento y cinismo, porque tenemos que una persona engaged, un trabajador engaged, presenta el vigor. Asimismo con la adicción al trabajo, ¿no? Y al igual que cualquier otra adicción, nosotros podemos determinar en qué se diferencia un trabajador engaged de un adicto al trabajo, un workaholic, ¿no? Fácilmente, ¿no? Cualquier persona que tenga alguna adicción, vamos a observar que algunos de los componentes sociales, personales, de trabajo, de familia, de pareja, se ven afectados. Lo cual es diferente en una persona engaged. ¿Por qué? Porque también hicieron investigaciones sobre los niveles de engagement de parejas, en este caso fueron parejas casadas, si no me equivoco, identificaron que si, por ejemplo, la mujer
tenía altos niveles de engagement en su trabajo, se identificó correlacionalmente positivo que los niveles de engagement de su pareja también eran altos. ¿Sí? Y aparte, que recuerden que hace un momento les mencioné que dentro de las competencias de un trabajador engaged está la habilidad para gestionar el tiempo. Es decir, un workaholic no tiene esa capacidad. ¿Sí? Es decir, busca el trabajo como una vía de escape, eh, más no como lo hace un trabajador engaged. Bien. Entonces, mientras que el engagement o el trabajador engagement tiene que ver con un estado psicológico, los resultados de esto, para diferenciarlo de variables como satisfacción o implicación laboral, podemos observar que los resultados estriban en desempeño, calidad de servicio, conducta extra-rol y compromiso organizacional. Creo que estas cuatro, la que restaría aclarar es la conducta extra-rol, la cual no implica que una persona o un trabajador engaged se dedica más tiempo al trabajo. Recuerden que un trabajador engaged sabe gestionar su tiempo. Lo que pasa es que un trabajador engaged en el mismo tiempo de trabajo puede realizar mejores cosas. ¿Sí? Recuerden que también tiene una habilidad de creatividad, de innovación. Ahora vayamos al kit del asunto, ¿no? ¿Cómo es que esta variable engagement puede tener niveles altos, medios, bajos? ¿Sí? Todo estriba en los recursos y demandas laborales. ¿Sí? Primero vamos a definir recursos y demandas laborales. Los recursos laborales son aquellos aspectos físicos, psicológicos, organizacionales o sociales del trabajo que pueden reducir las exigencias del trabajo y los costes fisiológicos y psicológicos asociados. Son decisivos en la consecución de los objetivos del trabajo, estimulan el crecimiento personal, el aprendizaje y el desarrollo. Mientras que las demandas laborales hacen referencia a aquellos aspectos físicos, psicológicos, organizacionales o sociales del trabajo que requieren que el esfuerzo sea sostenido y conllevan costes fisiológicos, cognitivos y emocionales. Vamos a poner ejemplos. Hace un momento, en la ponencia anterior, se mencionó un docente, ¿no? Un docente, por las mismas características de su puesto de trabajo, las demandas de su trabajo generan un desgaste tanto mental como emocional. Si analizamos el puesto del personal de limpieza, nos vamos a dar cuenta que su desgaste es físico, ¿sí? Si analizamos el puesto de un contador, nos vamos a dar cuenta que su puesto genera un desgaste en la persona de forma mental. Si hablamos de un psicólogo, su desgaste está en el aspecto emocional. Y así sucesivamente podemos hablar de diferentes puestos y nos vamos a dar cuenta que cada puesto, a través de sus funciones, podemos analizar qué tipo de desgaste genera en la persona. Y este desgaste generado en la persona es ocasionado por eso que se llama demandas laborales, ¿sí? Si las demandas laborales son muy desgastantes, el síndrome del burnout o del quemado va a aparecer. Si aparece el síndrome de burnout, van a crecer los resultados organizacionales negativos, ¿no? Y eso es obvio. Entonces, para que se vaya entendiendo el gráfico que tenemos acá. Demandas laborales generan un desgaste en el trabajador, en la persona.
Si estas demandas son demasiadas, puede aparecer el sobreestrés, que viene a ser el síndrome del quemado. Si esto continúa incrementando, obviamente nuestros resultados, los resultados de una empresa van a ser negativos, o de cualquier organización, un colegio, etcétera, etcétera. Es más, hasta de un equipo que no persigue, que sus fines no son lucrativos. Mientras que los recursos laborales son aquellos aspectos o contenidos que lo que hacen es aliviar el desgaste que ocasionan las demandas laborales. Me explico. Eh, si yo tengo el puesto de limpieza de oficina, ¿no? El que se encarga de las limpiezas de la oficina. Y yo le digo, pues limpia la oficina, pero no le entrego escobas, no le entrego trapeador, no le entrego lustrador, etcétera, etcétera. ¿Va a poder realizar su trabajo? Sí, pero dado que la demanda al no tener recursos es mayor, pues la persona puede terminar estresada. O en otro caso, y aquí sí es un poco, requiere mayor atención, la persona puede terminar también engagement. Pero ¿esto de qué depende? Del nivel de autoeficacia, de las creencias de autoeficacia que tenga la persona sobre sí mismo, sobre sus propias fortalezas. Otro aspecto de los recursos laborales, el feedback, la retroalimentación de los jefes. ¿Sí? Si hay retroalimentación, a pesar de que las demandas laborales sean mayores, pues eso va a sopesar la carga que implica las demandas laborales y vamos a obtener trabajadores engaged. Y si tenemos trabajadores engaged, vamos a tener resultados organizacionales positivos. ¿Sí? Entonces, y es aquí lo hermoso de la variable de engagement y sobre todo de los recursos y demandas laborales. ¿Por qué? Porque podemos estudiar el engagement en el trabajo, sí. Eh, Sería lo mismo que estudiar el clima. Pero si modificamos el nivel de engagement que se tiene en una organización, dado los estudios que se han hecho y que son vastos sobre la correlación positiva que tiene la variable engagement o los niveles de la variable engagement con variables como reducción de rotación, de ausentismo, conducta extrarrol, productividad, compromiso emocional, satisfacción laboral, clima, éxito económico, bienestar ocupacional, pues nos damos cuenta que es más sencillo decir lo siguiente o afirmar lo siguiente. Si incrementamos los niveles de engagement, por ende, estamos incrementando los resultados de las variables que se ven impactadas, o que más bien dicho, son correlacionalmente positivas con la variable engagement. Pero, ¿qué hacemos para incrementar el engagement y por ende las otras variables correlacionalmente positivas a la primera que mencioné? Pues para eso tenemos que saber cómo funcionan los recursos y demandas laborales. Debemos determinar con qué recursos cuenta nuestra organización y qué demandas son las que desgastan a mis trabajadores, ¿sí? En resumen, los recursos brindan energía, mientras que las demandas quitan energía. Las demandas quitan energía de forma física, de forma mental y de forma emocional, mientras que los recursos que brindan energía pueden ser higiénicos o motivacionales. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la teoría de Herzberg, ¿sí? Higiénicos, porque reducen la insatisfacción, motivacionales porque aumentan la motivación. Y la característica de los recursos motivacionales es que tienen que ver con aspectos sociales, ¿sí? Mientras que los higiénicos tienen que ver más con el tema de herramientas, que netamente con una variable que implica inteligencia emocional, relaciones sociales, comunicación, liderazgo, etc.
He aquí un ejemplo, y más bien se los muestro acá, de la batería que elaboré, que cuenta con dos herramientas, dos escalas, que son la escala de demandas laborales y la escala de recursos laborales. La primera cuenta con 19 ítems y la otra cuenta con 20 ítems, que sirve para determinar los niveles de recursos y demandas laborales. Pero como bien mencionaron en la ponencia anterior, no solo nos basta un instrumento para poder determinar las demandas y recursos laborales. Eso es a un nivel cuantitativo. Lo que también debemos hacer es trabajar a nivel cualitativo. Y para eso hay diferentes herramientas, como por ejemplo, se podría utilizar un focus group para determinar esas características de forma cualitativa. Entonces, otro aspecto que debemos tomar en cuenta es que en todo trabajo hay agentes de riesgo, ¿sí? Que están involucrados con las demandas laborales. Es decir, se expone al trabajador a ciertas circunstancias que pueden mermar su salud, ¿sí? Dentro de esos tenemos agentes químicos, agentes físicos, agentes biológicos, agentes psicosociales y agentes ergonómicos, ¿sí? Por ejemplo, el tema físico. Como pueden observar, tenemos ejemplos de tema eléctrico, ruido, vibración, temperaturas, y esto va a deberse o se tiene que ver en base al puesto, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de un docente, no va a estar expuesto a agentes de riesgo físicos, va a estar más expuesto a agentes de riesgo, puede ser ergonómicos, psicosociales. Si hablamos de un doctor, va a estar más expuesto a agentes biológicos. Si hablamos de alguien que se dedica a la limpieza, va a estar más expuesto a agentes de carácter químico y también ergonómicos, porque él tiene que ver con el esfuerzo físico, ¿sí? Entonces, esta caracterización o esta categoría permite también identificar cuáles son esas características de las demandas laborales de un puesto de trabajo. Asimismo, cuando hablemos de qué recursos brindar a un trabajador, tenemos que aplicar también, es muy útil aplicar los controles, ¿sí? Y tenemos 5 tipos de controles. Se los voy a decir en orden de efectividad. El más efectivo es eliminación. El segundo, sustitución. Tercero, controles de ingeniería. Cuarto, controles administrativos. Y último, equipos de protección de personal. Es decir, con este ejemplo, si tenemos un peligro que es un tiburón, ¿el riesgo cuál es? Pues que muera la persona comida por ese tiburón. ¿Qué es lo más efectivo? Eliminar ese peligro. Entonces se elimina el tiburón. Chao, tiburón. El segundo, menos efectivo, es que se sustituya el peligro o el riesgo, es decir, en vez de exponer a la persona al tiburón, se le expone a delfines, ¿no? El tercero, controles de ingeniería. No se retira al tiburón, sino más bien se colocan aspectos tecnológicos para evitar que la persona esté expuesta a este peligro. Controles administrativos, como ven ahí, es una señalización, tiene que ver con señalizaciones, procedimientos, etcétera, con el uso de las herramientas de forma adecuada, ¿no? Y el último y el menos efectivo es proveer equipos de protección, ¿sí? Supongamos, si yo tengo un trabajador que se dedica a la limpieza, pues para evitar que tal vez esté expuesto a agentes químicos, le entrego un respirador, le entrego guantes, porque va a utilizar lejía probablemente. Entonces, ¿para qué? Para evitar que tenga problemas pulmonares o de irritación de la piel, ¿no?
Si analizamos tal vez el tema de eliminación del peligro, sería pues en vez de utilizar lejía, ya se utiliza otro componente químico que no genere el mismo, el mismo malestar que genera en este caso la lejía. Este como ejemplo. Ahora, debemos tener en cuenta que dentro del tema psicológico, sea cual sea el entorno, un agente de cambio lo que puede hacer es intervenir, segundo, prevenir y tercero, amplificar. La intervención sucede cuando ya existe un problema, está ahí. Entonces, tengo que intervenir para solucionar, para evitar de que ese problema continúe afectando o que los efectos del problema sean mayores a los que deberían ser. Prevenir es cuando se actúa para evitar que aparezca dicho problema, ¿sí? Es decir, me anticipo para evitar que esto genere el malestar que debería generar, porque me anticipo. Y finalmente amplificar, que en comparativa con los otros dos, no se centra en que algo no funciona bien o que existe un problema, sino que identifica aquello que funciona adecuadamente, entonces hay que maximizarlo. ¿Sí? 18:30. Anda, coge tu celular, yo lo voy a decir que llame a tu celular. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Se activó un micrófono? Ok. Dentro de las intervenciones, aquí podemos intervenir de dos formas, ¿no? De forma social, de forma grupal, por así decirlo, y también de forma individual. Es decir, en el trabajo, el empleador no tiene por qué solucionarte todos los problemas. Tienes también que ser independiente. Entonces, primer aspecto, hay que saber que la ciencia nos dice que si aspiramos al bienestar o a la autorrealización o a la felicidad, ¿sí? Pues un 40% de eso depende de nosotros, ¿sí? El 50% no lo podemos cambiar, tiene que ver con lo genético, pero el 40% va a depender de la actividad intencional que nosotros empleemos para modificar nuestras circunstancias, para interpretar nuestras circunstancias, etc. ¿Sí? Más intervenciones individuales. Tenemos intervenciones de tipo conductual, es decir, cuidando la mente y el cuerpo, practicando virtudes, fortalecer nuestras redes sociales, sobre todo en momentos como este. Primero es la actividad física. La actividad física genera bienestar en demasía. Y para eso no es necesario que practiquen deporte toda una hora, toda media hora. Basta con que hagan deporte 5 minutos, 10 minutos, y que puedan utilizar tal vez la herramienta Kaizen de mejora continua de forma incremental, ¿no? Comenzar tal vez 1 minuto, luego 5 minutos, luego 10 minutos, y tal vez en un mes la suma de las pequeñas partes sea más que el todo, ¿no? Dormir lo suficiente. Y es algo que la cuarentena pues ha evidenciado que muchos han padecido algún trastorno del sueño, no han dormido a sus horas, no podían dormir por las madrugadas, ¿no? Entonces hay que encontrar ese equilibrio. Para eso es necesario no solo una cosa, sino procurar dar solución de forma integral. Es decir, meditar, actividad física, dormir lo suficiente, simular la felicidad. Este aspecto tiene que ver con estudios de Amy Cuddy también, donde Amy Cuddy lo que afirma es que si tú sientes tristeza, por ejemplo, ¿no? El cuerpo
Y amplifica esto porque si tú estás triste, tu cuerpo, tu rostro va a corresponderse con esa emoción. Pero si tú simulas la felicidad, es decir, si colocas los hombros hacia atrás, si colocas recta tu columna, si respiras adecuadamente inflando el diafragma y sonríes, aunque no sientas alegría en ese momento, pues el cerebro comenzará a interpretar ese movimiento muscular, ese movimiento corporal, y comenzará a generar los neurotransmisores que proporcionan el bienestar que brinda la alegría, ¿sí? Practicar virtudes. Identificación y uso de las fortalezas. Hace unos días un amigo me envió una especie de test que era para que lo ayudara a identificar cuáles eran sus valores. Y yo le dije que ya se han hecho estudios, ya se lleva un poco más de 20 años en los estudios de las 24 fortalezas de Seligman. Entonces, y de las 6 virtudes, ¿no? Entonces le dije, utiliza más bien ese constructo teórico que ya tiene está más sedimentado que otros, en este caso que era valores propuestos por el coaching, ¿no? Pero que en realidad no tienen un rigor científico, ¿no? En cambio, el tema de las fortalezas ya tiene un rigor, una buena sedimentación científica ahí. Entonces, identificar cuáles son mis fortalezas, pedir ayuda por favor, ayúdame a identificar cuáles son mis fortalezas. Tengo estas 24 acá, ¿no? ¿Cuál de todas estas son las que yo tengo? ¿No? ¿Cuáles son las que necesito mejorar? ¿Cuáles crees que son las que más resaltan en mí? Y practicar esas fortalezas, ¿sí? Ser amable con los demás, expresar gratitud, por favor, buenos días, gracias, identificar cuáles son esas fortalezas en los demás, expresarles cuáles son aquellos aspectos positivos que tienen las demás personas, ¿sí? Aprender a perdonar, practicar la espiritualidad, sea la religión que sea, ¿no? Fortalecer las redes sociales, intercambiar experiencias positivas, recordar aquellas experiencias con amigos, con familiares que les han hecho sentir bienestar. Cuidar sus propias redes sociales, ¿no? Es decir, llamar, escribir un mensaje, desear bien, etcétera, etcétera. Actividades cognitivas, ensayar pensamientos positivos. Es decir, si tenemos el tiempo, si tenemos una vida, tal vez, eh, y dentro de esa vida tenemos tiempo para elegir qué pensar, ¿por qué pensar de forma negativa o pensar de forma catastrófica en vez de pensar de forma optimista, de forma positiva, ¿no? Entonces, si podemos elegir, o más bien a veces no nos damos cuenta que nos han entrenado para pensar de forma negativa, pero si somos capaces de detener los pensamientos negativos, pues aprovechemos el tiempo y pensemos de forma optimista. Saquémosle la vuelta a nuestros propios pensamientos, a la forma que hemos aprendido a reaccionar frente a las circunstancias, ¿sí? Para esto es necesario que identifiquemos cómo nos comunicamos, ¿no? Utilizamos términos, adjetivos que tienen que ver con carácter negativo, con carácter catastrófico, etcétera. Hay que comenzar a utilizar palabras que impliquen esperanza, que impliquen optimismo, que impliquen alegría, etcétera, ¿no? Y saborear la vida tiene que ver también con esos recuerdos, detenerse un momento y saborearlos. Por ejemplo, el día de ayer estaba leyendo un libro, Surfear la vida, y mientras estaba en el techo tratando de observar las estrellas, creo que ahora se observan un poco mejor, pues estaba recordando aspectos de mi vida con mi padre. Entonces fue un momento delicioso, un momento gratificante, ¿no? Es muy recomendable. Tomar las decisiones, satisfacer en lugar de maximizar, evitar rumiar, evitar realizar comparaciones sociales. Es decir, como dice Nike, just do it. Solo hazlo. Actividades volitivas de la voluntad. Establecerse metas personales, no solo soñar, sino establecerlas en metas. Y para establecerlas en metas hay herramientas como por ejemplo el SMART, ¿no?
búsqueda del flow, fluir, desarrollo de estrategias de afrontamiento, aumentar la resiliencia. Y acá también hay algo interesante que es necesario mencionarlo, las creencias de autoeficacia, creer que son capaces de lograr aquellos retos que se les ponen enfrente. Intervenciones de forma organizacional. Entonces esto ya tiene que ver también con los empleadores, con los profesionales de recursos humanos, con los psicólogos. ¿Sí? Anteriormente teníamos un viejo contrato, pero ahora es necesario generar un nuevo contrato, ¿no? Tanto para el empleador como para el empleado, ¿sí? Porque el empleador tampoco es una beneficencia y el empleado también no es un esclavo, ¿no? Que solo sirve para generar darle vuelta a la maquinita para generar dinero. ¿Sí? Debemos observar qué valores comparten tanto el empleador como el empleado. ¿Sí? Debemos tener trabajos variados, riqueza en las funciones, que puedan haber equipos multidisciplinarios, que se les dé las oportunidades de poder equivocarse, que los puestos se vayan centrando en objetivos, en el desempeño, que podamos retroalimentar ese desempeño, ¿sí? Que podamos generar implicación y compromiso en las actividades, y para eso también tenemos que trabajar valores. ¿Qué valores son similares para el empleador como para los trabajadores? Otro aspecto que es importante, y nuevamente acá es el aspecto científico. Sabemos que existen otros tipos de liderazgo, pero los estilos de liderazgo de Goleman ya tienen más de 30 años de estudio. Sin embargo, hay otros estilos de liderazgo que no se corresponden con las teorías de las competencias organizacionales, con la inteligencia emocional también, ¿no? Relaciones interpersonales, ¿sí? Amigos en la oficina, mantener los amigos extra de la oficina, creencias de autoeficacia que les mencionaba, ¿no? Mapas del talento, rutas de carrera, es decir, que las personas sientan que pueden realizarse en el trabajo, Kaizen, la mejora continua, diseño de puestos, es decir, que los puestos estén diseñados de tal forma que sean retadores para las personas, pero que también cuenten con los recursos necesarios para que la persona pueda realizarse, para que pueda sentir que está avanzando y que no está estancado. Que haya equilibrio entre familia y trabajo, y también otro aspecto es la transformación digital. Finalmente, cabe mencionar que Google hizo una investigación que se denominó Proyecto Aristóteles, donde identificó qué es lo que hace a un equipo altamente efectivo. Y se dieron cuenta que era la seguridad psicológica, ¿sí? Es decir, la capacidad que tiene un equipo, y dentro de ese equipo también un líder, para permitir que sus miembros puedan equivocarse, ¿sí? Probablemente les ha pasado que, si es que tenemos acá estudiantes, ¿no? O trabajadores también, que a veces en alguna reunión no dicen nada, no participan, o en clase tampoco dicen algo por el temor a equivocarse, porque sienten que se van a burlar, porque su opinión no va a ser considerada, etcétera, etcétera. Cuando sucede eso, ojo, líderes, pues mal líderes, pésimo líderes. Lo que tiene que haber en un equipo es la seguridad psicológica, la libertad, la seguridad que tienen las personas para poder opinar, a pesar de que se equivoquen, y poder recibir la retroalimentación adecuada si es que se han equivocado, si es que han cometido un error. ¿Para qué? Para mejorar, para poder realizarse a sí mismos, ¿sí? Resalto solamente la de seguridad psicológica porque más adelante en otras ponencias estaremos hablando sobre todas las demás y sobre el estudio de Google. ¿Alguna pregunta, alguna duda que se deba aclarar acerca de esta temática? Quedo atento a ustedes.
Compañeros, como la ponencia anterior, podemos prender nuestros audios si así lo deseamos, o en todo caso pueden escribirlo en el chat del grupo para poder visualizar sus preguntas. Buenas noches, doctor. Agradezco ante todo su ponencia, pues ha tenido bastante información. Igual me presento, mi nombre es Salvador y me interesó bastante lo que mencionó respecto al engagement, motivo por el cual quería saber si tal vez nos podría recomendar un material para entender un poco más sobre tal vez el ciclo o el desarrollo estratégico que puede tener el engagement, teniendo tal vez en cuenta algunas etapas, ¿no?, que se van de seguir para poder desarrollar el engagement, valga la redundancia, en las organizaciones. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál era tu nombre, perdón? Salvador, mucho gusto. Mucho gusto, Salvador. Si bien entiendo lo que en ese caso me has solicitado, es dónde conseguir información o qué información complementaria como una bibliografía que pueda otorgarles para que puedan continuar profundizando en este tema. ¿Me confirmas si no me equivoco? Sí, exactamente. Como le menciono, me interesó bastante el tema que ha expuesto, uno de los temas, y justo quería buscar un poco más de información, tal vez tener otro tipo más de información complementaria a lo que ya usted nos ha mencionado, ¿no? Claro, en este momento ahorita voy a mostrar en pantalla tanto la portada del libro, que en este caso les recomiendo dar lectura, y también les voy a mostrar una página una página web para que puedan apuntarla, y en esta página web podrán encontrar toda la gama de estudios que se ha hecho no solo con la variable engagement, sino también con recursos y demandas laborales, ¿sí? A ver, primero les voy a compartir el sitio web, ¿ok? El sitio web es este de acá. Es One, el equipo One de la Universidad de la UYI, Universidad de Jaume, que es en España. Ahí estoy colocando en el chat del grupo de Zoom cuál es la página web. Y aquí donde lo que pueden observar, ¿no?, si van, por ejemplo, a investigación, publicaciones, divulgación, van a poder encontrar todos los recursos para que ustedes puedan leer, puedan replicar los estudios, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, acá hay nuevos estudios que ha hecho Salanova acerca del COVID, pero si vamos un poco más atrás podemos ver, por ejemplo, empleados saludables, estudios que se han hecho en otros idiomas. Por ejemplo, acá tenemos una comparativa entre engagement, workaholic, síndrome del quemado, ¿no? Y tenemos un montón de estudios que nosotros podemos dar lectura, replicar, etcétera, etcétera, para poder continuar formándonos. Y otro recurso es este de aquí, que es un libro del 2009 que se llama Engagement en el trabajo, cuando el trabajo se convierte en pasión, ¿sí? Que es un libro de Marisa Salanova y Wilmar Schaufeli. Este libro, si bien es del 2009, pero su contenido sigue siendo vigente, excepto por aquellas investigaciones que vienen a partir del 2009, 2010 en adelante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este libro no se menciona la correlación positiva que hay con la rentabilidad de una organización y el engagement. Sin embargo,
si ustedes visitan la página que les acabo de compartir, que es de la UAN de la UJI, acá sí van a poder encontrar la correlación que existe entre la variable rentabilidad con la variable, en este caso, engagement. Y sabemos que engagement está directamente relacionada con la interacción de los recursos y demandas laborales. ¿Sí? Estas son las dos fuentes que yo creo que son bastantes. Acá ya tienen para leer demasiado, y también el libro, para que lo apunten, lo vuelvo a colocar ahí, ¿no? El libro que les puede ayudar a incorporarse o a comenzar a profundizar como una primera puerta hacia otras publicaciones. Espero haber respondido tu interrogante, tu consulta. Sí, muchas gracias. No, gracias a ti por la pregunta, y así que puedan los demás también empaparse con esta temática. No sé si hay otra interrogante, otra duda. Creo que no, Antero. O damos unos minutos, ¿nos quisieras compartir algo más? Si hay alguien aquí en Facebook que ha realizado una pregunta, ¿no? Jesús Alberto Paiva Samamé dice lo siguiente: la realidad del trabajador dependiente promedio peruano es que éste suele tener 2 o más trabajos a la vez para sacar adelante a su familia. Entonces, ¿en qué medida se puede ser un trabajador engagement con esta exigente carga laboral? Genial, excelente. Y muy triste a la vez. Y lo digo por lo siguiente. Creo que más adelante, en unos minutos más, creo que es dentro de una hora, estará Sergio Urbina también brindando una temática. Creo que fue con él, si no me equivoco, ya él lo confirmará, si es que escucha lo que voy a mencionar, corroborará la historia. Estábamos hablando acerca de la felicidad organizacional, la felicidad en las organizaciones, y resulta que una vez él fue a dar un taller, una conferencia sobre la felicidad en un centro de salud, y a modo de broma me dijo: hermano, de ahí salí sin creer que pueda existir la felicidad. y es cierto, ¿no? Porque hay organizaciones que en su nivel de crecimiento, vamos a decirlo así, o su nivel evolutivo, pues todavía no han cruzado un umbral que nos permita hablar de engagement, que nos permita hablar de felicidad laboral, que nos permita hablar de autorrealización o de cualquier otra variable que tenga que ver con el desarrollo de la potencialidad humana. Repito, con el desarrollo de la potencialidad humana. Y son circunstancias como estas. ¿Cómo podemos hablar de variables de este tipo, de felicidad, en entornos de, por ejemplo, de trabajos que son informales? ¿Cómo podemos hablar, por ejemplo, de estos aspectos con personas de sectores que rozan la pobreza extrema, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de estas variables? Y eso va a depender, y eso depende bastante, y nos damos cuenta que el rol en este caso, de un psicólogo o de los diferentes profesionales, no es trabajar de forma aislada, sino trabajar de forma integral, multidisciplinaria. ¿Sí? O sea, es necesario que se creen políticas, es necesario que se tenga como país un plan que nos permita poder garantizar un estilo de vida óptimo o necesario para las personas, ¿no? Es decir, para que las personas no estén buscando 2 trabajos para poder llevar la alimentación necesaria para sus familias, para sus hijos en sus casas, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿en qué medida podemos ser engagement si tengo 2 trabajos a la vez, ¿no? Pues probablemente sea
difícil, no se puede hablar de eso, porque probablemente ambos trabajos los realice completamente insatisfechos. Probablemente ambos trabajos no me gusten para nada. Probablemente uno sí, probablemente uno no, probablemente los dos tampoco. Entonces, lo primero que tenemos que hablar ahí son las condiciones sociales garantizan que la persona pueda explorar su potencial o no. Por eso es que en condiciones de pobreza, donde un país tiene pobreza extrema, donde un país no tiene la libertad para el desarrollo económico, pues muy poco podemos hablar de este tipo de variables, ¿no? Entonces, es necesario que los profesionales de forma integral, de forma multidisciplinaria, puedan crear condiciones de trabajo que permitan el desarrollo de las personas. Eso, eso sería forma de comentario. Espero haber resuelto la interrogante que en este caso nos planteó Jesús. No sé si habrá algún otro comentario o alguna otra pregunta. Sí, Antero. En el chat del Zoom, Mari Carmen Flores y Celeste Peña. Primero está la de Celeste Peña. No sé si la logras visualizar Ah, o sí, en todo caso te las leo. sí las veo. Ok, vale. Gracias. Existe diferencia entre el work engagement y el compromiso laboral, ya que solo algunas fuentes denotan las diferencias y otras indican que son iguales. Bueno, yo primero preguntaría cuáles son esas fuentes que denotan que son iguales. ¿Por qué? Eh, y lo quiero diferenciar de esta forma, Celeste, gracias por la pregunta. El día de ayer o antes de ayer me parece, y seguro que muchos lo habrán visto, la noticia en la cual un alcalde se había metido a una urna, si no me equivoco, y se había hecho el muerto para que la policía no lo arrestara. Seguro muchos habrán visto esa noticia, se habrán reído, se habrán indignado, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso yo compartí una publicación indignado sobre eso, ¿no? Era una mezcla entre algo jocoso y algo indignante. Y hoy día me he enterado que esa publicación era falsa, que en realidad la persona sí había ingresado a ese ataúd, pero lo había hecho porque estaban probando si la longitud del ataúd que habían mandado a hacer o de los ataúdes que habían mandado a hacer eran las idóneas, sino para que volvieran a hacerlos, ¿no? Entonces, utilizaron estas fotografías para publicar una noticia falsa, ¿no? Así como cuando en Piura, por ejemplo, ¿no? TV Perú salió en su noticiario que habían raptado a un niño en Piura y se veía ahí en la cámara, pero en realidad resulta que había sido su papá que había visto al niño y lo llevó, nada más, ¿no? Entonces, ¿de dónde estamos leyendo estas diferencias que me dices, ¿no? Por eso, gracias a la primera pregunta, les compartí una página web donde están todas las publicaciones, también el libro donde especifica mejor por qué no traducir el término engagement, ¿no? Y es justo por lo siguiente, porque cuando uno busca la palabra engagement, salen imágenes de matrimonios, porque engagement se toma como compromiso, ¿no? Entonces, probablemente algunas fuentes que estamos leyendo estén identificando la traducción natural que se le da, pero recuerda que tanto en el idioma inglés como en el idioma español tenemos sinónimos o tenemos significados diferentes para mismas palabras. En este caso, engagement, si queremos traducirlo, sería el vínculo de la persona con su puesto de trabajo, ¿sí? Expresado a nivel
a nivel físico, mental y emocional. Ese vínculo físico, emocional y mental que tiene la persona con su puesto de trabajo, con las funciones de su puesto de trabajo, ¿sí? Mientras que el compromiso laboral viene a ser la identificación. Vamos a ver ahí qué componentes operativos tiene compromiso, ¿no? Que tiene la persona con su organización, mientras que engagement es el vínculo que tiene el trabajador con las funciones de su puesto de trabajo. Y este vínculo se expresa de forma física, de forma cognitiva y de forma emocional. Espero haber respondido, Celeste, a tu interrogante, ya que tenía dos componentes. Una, a buscar información fidedigna, y la otra, a identificar la operacionalización, en este caso de engagement, y la operacionalización que se le da a compromiso laboral, ¿no? No solo a leer una publicación X por ahí, no sé, en el internet, sino a buscar información científica sobre estas variables. Es decir, porque por algo no se han matado muchas personas haciendo ciencia sobre estas variables. En la siguiente pregunta, hay compañías que están siendo lideradas por millennials. En este sentido, es relevante que vaya instalando como estrategia corporativa el uso del job crafting para afianzar el engagement. Ahí sí te agradecería, Marco, por ejemplo, que me aclararas un poco más cómo usarías el job crafting para afianzar el engagement. En mi pregunta refiero en el caso de las personas que en un puesto de trabajo por necesidad y no necesariamente porque les guste. Mi pregunta me refiero en el caso de las personas que están en un puesto de trabajo por necesidad y no necesariamente porque les guste, como el caso de algunos conductores u obreros. Aquí hay un 19 horas. Ya son las 7. Acá hay un detalle, Mari Carmen. Personas te van a decir que no les gustan las condiciones de trabajo, ¿sí? Y normalmente son aquellos que se encuentran dentro de la pirámide organizacional, en el grupo de los obreros. Siempre te van a decir, no me gustan, no me dan nada, y magnifican aquellas cosas negativas, por así decirlo. Ahora, si entiendo bien, no recuerdo la pregunta, pero si entiendo bien lo que estás mencionando acá, si no les gusta, una forma de generar engagement es crear las relaciones sociales apropiadas. Es que muchas veces en las organizaciones donde he trabajado y he visto este malestar es porque los jefes no se compenetran socialmente con los demás obreros, con los demás operarios, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Se crea ese distanciamiento, es decir, ustedes pertenecen a otra, a otra, a otra esfera social, nosotros pertenecemos a otra, ¿no? Y esto lo he visto, por ejemplo, también cuando se ha tratado de organizaciones que se han fusionado o de absorciones de una organización a otra, ¿no? Se observa este malestar, ¿no? Eh, Ahora, hay que ver también si a estas personas que no les gusta su trabajo, probablemente sea porque qué características o qué decisiones tomaron en sus vidas para que llegaran a esos puestos de trabajo, ¿no? O sea, probablemente tú estés eligiendo la carrera que quieres estudiar y probablemente más adelante elijas el puesto de trabajo que tú quieras ocupar, pero probablemente con estas personas las condiciones, las características de su entorno, las circunstancias de su entorno no propiciaron que ellos pudieran elegir en qué desempeñarse, en qué trabajar, ¿no? Entonces, por eso también estaría el malestar. Pero créanme en este aspecto. Si nosotros potenciamos las relaciones sociales dentro de nuestra organización, podemos generar y aliviar los componentes de insatisfacción para los trabajadores. Marco, sobre tu pregunta, ¿no? Regularmente el job crafting, delinear las demandas laborales, un diseño particular del puesto de trabajo,
diseñar el trabajo en base a las características de la persona, hay que atender los intereses, fortalezas y habilidades para aplicar de la manera más eficientemente esa técnica. Ah, ya, ok, ya te entiendo, Marco. Claro, no solo eso, no solo diseñar el puesto de trabajo, es que también no es lo único, tenemos que diseñar cuáles son las mejores formas que tenemos para seleccionar al personal. ¿No? Porque si tengo una persona que no tiene el desempeño deseado dentro del puesto, o me estoy equivocando en el proceso de selección, ¿no? O claro, sobre todo ahí, ¿no? Porque he contratado a alguien que no tiene la actitud y tal vez tampoco la aptitud para desempeñarse en el puesto. O sea, no solo es el diseño del puesto, sino también los otros componentes que me van a permitir colocar a una persona en el puesto, ¿sí? Primero, ¿no? O sea, un puesto que pueda permitírsele equivocarse, que pueda permitírsele obtener retroalimentación, ¿no? Es una cosa, y por otra parte es también a qué persona coloco yo en el puesto, porque si no coloco la persona adecuada, ¿de qué me va a haber servido haber diseñado el puesto adecuadamente, ¿no? Espero haber respondido a tu interrogante, ¿no? Pero sí es óptima tu apreciación en cuanto si yo diseño el puesto e identifico muy bien cuáles son las características de ese puesto que deben ser cubiertas por un candidato, ¿no? Esa es una parte. La otra parte es elegir al candidato idóneo para que encaje dentro de esas características de ese puesto diseñado, ¿no? Espero haber dado respuestas. Son las 7:04, disculpen el habernos pasado de la hora. Eh, Creo que ya no hay otra duda. Espero les haya sido muy útil la información y éxitos en esta situación de crisis y en lo que está también por venir. Mucho optimismo con todo. Gracias.